Dios los bendiga mucho. Qué placer tan grande volver a estar aquí para servir a nuestro Señor Jesucristo y edificarlos a ustedes. Les doy la más calurosa bienvenida a este video que en esta ocasión va a tratar acerca de un personaje, yo creo que si no el más importante, sí uno de los más importantes del libro de Génesis. Y este hombre, a quien por cierto Dios no se le apareció, Dios no le habló, el Señor le dedicó, fíjese, qué interesante, para la creación de todo lo existente, el Hexamerón, el Señor dedicó solo un capítulo, el 1 de Génesis. Pero para hablar de este personaje dedicó 13 capítulos. Mire usted si no es importante. Así que hoy quisiera hablar de un personaje conocido como patriarca, llamado José el Soñador. Es tan importante en la Biblia que, para decirlo en pocas palabras, gracias a José, fíjese, gracias a José es que usted y yo estamos en el camino del Señor. Gracias a José tenemos la salvación, fíjese. Miles de años después, nuestros actos, buenos o malos, traen consecuencias, a veces por siglos o milenios. Y José, el soñador, era hijo de Jacob y de Raquel. Por José, Jacob tenía un amor especial por dos razones. Primera, lo había tenido en su vejez. Y segunda, José le era leal, permítame esa palabra, hiper leal a su padre Jacob. Por si fuera poco, él y su hermano Benjamín nacieron de una mujer estéril por un milagro divino. Raquel era estéril. Y Dios le permitió a José tener sueños proféticos. Él soñó y lo contó a sus hermanos, a su padre, que él y toda la familia estaban en el campo y ataban manojos del cultivo que estaban realizando, pero que los manojos de ellos, de sus hermanos y de sus padres, se postraban ante el manojo de él, y todos entendieron. ¿Qué? ¿Quiere eso decir que algún día nosotros nos vamos a postrar ante ti? José decía, simplemente lo soñé, yo no tengo la culpa, no provoco los sueños. Pero después soñó otro sueño semejante. Dice que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Y ya a esto de por sí le tenían mucho coraje, porque él era el favorito de su padre. Hasta le había hecho una túnica de colores que significaba mayordomía. Pues si tenía coraje, ahora le tenían envidia y un aborrecimiento, un odio mortal, por lo que planearon matarlo. Y cierto día que estaban ellos en Siquem, los fue a buscar José. Ellos se mueven a Dotán, y ahí José, por encargo de su padre, los va a buscar, y apenas lo ven venir, los 11 hermanos deciden, vamos a matarlo. Ahí viene el soñador de una manera despectiva. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Pero Rubén, el primogénito, le salva la vida a José y dice, no, mejor vamos a meterlos a esta cisterna, una cisterna que no tenía agua, estaba seca. Mientras pensamos, ¿qué hacemos con él? Lo que quería Rubén era ganar tiempo para que mientras los hermanos se fueran, él rescataba a José. Lo que sucedió fue muy triste, fue aciago, fuera del plan de Rubén. Y es que mientras Rubén estaba en otro lado, pasaron una caravana de ismaelitas, unos árabes, y a ellos, fíjense, a ellos, qué triste es eso, sus propios hermanos, sangre de su sangre, lo vendieron. Eso es algo muy triste en la historia de la humanidad. Los gritos desesperados de José, que era casi un niño, 17 años, fueron ignorados. Allá se lo llevaron, probablemente en una jaula rodante.
Eso es algo muy triste. Y cuando llega Rubén y se da cuenta que no está ahí su hermano, su plan ha sido invalidado, los hermanos cínicamente, con una maquinación diabólica, toman la túnica de José de colores, matan un corderito y la manchan con la sangre del corderito, y con esa túnica, con una manera malévola, maligna, van con el padre, un anciano, y le dicen: José fue devorado por una mala bestia, y le enseñan la túnica. El dolor de Jacob fue indecible. Solo un padre que haya vivido esto puede sentirlo y comprenderlo. Él dijo: no necesito ni quiero que me den palabras de consuelo. Así, enlutado, voy a descender a mi sepulcro. El corazón de Jacob, vilmente engañado por sus propios hijos, estaba destrozado. Estos ismaelitas, estos árabes, van a Egipto. Para allá iban. Y ahí, en una especie de mercado, mercado de esclavos, mercado humano, ahí aparece José. Era joven, era fuerte, era hermoso. Y Potifar, un capitán de la guardia, un eunuco del faraón, lo compra y lo lleva a su casa. Pero José es tan bendecido por el Señor, con un talento para la administración. Seguramente en el hogar su padre Jacob lo enseñó, lo instruyó en esto, que todo lo que hacía José en la casa de Potifar prosperaba. Y esto era porque el Señor lo respaldaba. Y Potifar estaba tan contento con este esclavo que lo nombra el administrador y delega en él todas las responsabilidades. De hecho, ni le pedía cuentas, que estaba seguro de la honestidad de José. Dice Moisés, que es el que escribe, que de lo único que se ocupaba Potifar es de que le dieran de comer. Pero ya van varias lecciones, pero déjeme decirle esta. Siempre que alguien, hombre o mujer, sirva a Dios, siempre que alguien, hombre o mujer, le sea leal, le sea fiel a Dios, Satanás va a enfocar sobre él sus cañones, o como dijo nuestro hermano Pablo, el apóstol amado, sus dardos de fuego. Y una mujer fue usada por Satanás. La esposa de Potifar se prenda de José por su hermosura. Era vigoroso y era muy sabio. Ahora ya era el más importante entre los criados de Potifar y empieza, como se dice ahora, a acosarlo sexualmente. Seguramente esta mujer era bellísima. Los funcionarios de los gobiernos antiguos y los de ahora también acostumbran tener mujeres así, casi siempre más jóvenes, bellísimas. Casi siempre ellos son viejos ya. Este hombre era eunuco. Imagínese usted cómo estaba esta mujer. Pues puso sus ojos en José y siempre le decía: acuéstate conmigo, duerme conmigo. Es un eufemismo para no decir fornica conmigo, adultera conmigo. Más José, escúcheme bien, y ya van varias lecciones que nos da José. José le dijo así: tu esposo todo lo puso en mis manos y a nada ni a nadie me reservó excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo hacer esta ofensa a mi Dios y a mi amo Potifar? ¿Y usted cree que esta mujer lo recibió con respeto, con admiración? No, con odio, porque se sentía despreciada. Y cierta ocasión provoca que en la casa de Potifar estén solos José y ella. De alguna manera corrió a los criados, los mandó a otra labor. Y así, a solas, va con él. Entiéndame cómo va a seducirlo. No iba ataviada para una fiesta. Entiéndame, por favor. Y José, mire usted qué estatura de José. José resiste este asedio que miles con los ojos cerrados hubieran aprovechado, mas no José, no José. Y José, cuando se ve así jaloneado de su ropa,
prefiere perderla que dejársela en las manos a ella y salir corriendo desnudo. Él era virtuoso, él era temeroso de Dios y respetaba a Dios y respetaba a Potifar. Y aún como no lo merecía, aunque no lo merecía, respetaba a esta mujerzuela. ¿Quién sabe con cuántos más ya lo había hecho ella? Todos caían rendidos a sus encantos femeninos. Entonces esta mujer, y esto es una argucia satánica, empieza a gritar y tiene la ropa de José en sus manos y grita y llega a la guardia y llega Potifar. Este esclavo que trajiste me quiso violar y aquí está la prueba, la ropa. Potifar conocía a su mujer, sabía qué clase de mujer era. Por eso no manda a azotar ni a matar a José. No puedo decir simplemente, no puedo decir nada más, lo mandó a la cárcel, pero sí fue llevado a la cárcel. Y le digo algo, hay un refrán que dice, los demonios tiemblan ante la furia de una mujer despreciada. Vea usted si no. Mas el Señor siempre respaldaba a José. Y como sabía el Señor que él era inocente y que estaba en la cárcel purgando una pena que no había cometido, un delito que no había cometido, le dio respaldo. Y ahí en la cárcel, otra vez en la bajeza, José halla gracia delante del capitán de la guardia de los carceleros, delante del alcaide, como se dice ahora. Ahí estaba José hallando gracia. Y otra vez se repite la historia. Este carcelero lo halla tan honesto y tan sabio que le deja todo a cargo, todo lo que los prisioneros necesitaban, con José se arreglaban. Fíjese usted. Y cierto día, estando ahí preso él, y yo quisiera que usted pensara qué estaría haciendo José, renegando, blasfemando, quejándose de Dios. ¿Piensa usted eso? Caen dos prisioneros especiales. Uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Y ahí estaban. Y cierto día que va José a sus labores, los encuentra muy tristes y les pregunta que por qué. Dice, es que tuvimos unos sueños que nos perturbaron. Nárrenmelos. El Señor interpreta los sueños, les dice José. Y dice el copero, yo soñé que tenía frente a mí una vid donde salían 3 sarmientos y unos racimos de uvas, y que yo los tomaba, esos 3 sarmientos, y los exprimía, los vertía en una copa y se la daba al rey. ¿Qué es, José? Y José le dijo, esos 3 sarmientos indican que de aquí a 3 días tú serás repuesto a tu cargo de copero real. Imagínese usted qué alegría. Pero el panadero lo escucha y dice, ¿y el mío? Nárramelo. Soñé que estaba yo en un lugar y tenía yo 3 canastillos con panes, los que les gustan, los pastelillos diríamos ahora, pero que venían las aves y se los comían. ¿Qué es, José? Pues después de oír la interpretación del sueño del copero, pues quería oír nos dice, bueno, esos 3 canastillos indican que de aquí a 3 días serás ahorcado por el rey. ¿Y saben qué? Así como interpretó José, así sucedió. Mire usted el respaldo que Dios le daba a este hombre, vendido como esclavo a Potifar, ahora en la cárcel, y ahora en la cárcel está siendo exaltado. Y esto pasa así. En esos días, el faraón tuvo unos sueños que le impresionaron mucho, se le fue el hambre, el sueño, la alegría, y nadie entendía, y mandó a traer a sus brujos. Esto es glorioso. Mandó a traer a sus brujos y no pudieron interpretar esos sueños. A él lo tenían en angustia extrema. Pero entonces el copero, y ya habían pasado 2 años, José le dijo, cuando estés en tu cargo, háblale al rey que me saque de aquí. 2 años pasaron. No se acordó de aquel que le interpretó los sueños.
Entonces dijo, ¿sabes qué? En la cárcel hay alguien que tiene don de interpretación de sueños. ¿Por qué no lo llaman? Dice la Escritura que se apresuraron a sacar a José de la cárcel. Lo bañaron, le cortaron el cabello, lo vistieron de un vestido digno y así lo presentaron delante del faraón. Y le dijo, me dicen que tú tienes capacidad para interpretar los sueños. Y él le dijo, fíjese, siempre, ya van como 10 lecciones, darle la honra a Dios. Nunca le usurpe usted a Dios el mérito que solo Él tiene. Si algo bueno hace usted, si canta bien, si predica bien, si toca algún instrumento, si en su profesión es excelente, dele la gloria a Dios. José lo hace. Son de Dios las interpretaciones, no mías. Nárreme usted su sueño. Y él dijo, yo soñé que estaba junto al río y salieron 7 vacas gordas, lozanas, bonitas. Y de repente vinieron 7 vacas flacas, famélicas, huesudas, que se comieron a las gordas. Y esto es algo tan impresionante que las flacas, a pesar de que se comieron a las vacas gordas, no se les notaba, así de famélicas estaban. ¿Qué es esto? Me volví a dormir y tuve otra vez otro sueño. Había una espiga y salían 7 racimos y tenían espigas gordas, bonitas, lozanas. Pero después vinieron 7 espigas marchitas a las que el sol ha tostado, como decimos aquí, y se comieron a las espigas gordas. José, esto que me tiene en angustia, ¿qué es? Y José, por el poder divino, le dice, Señor, esos sueños significan que vendrán para Egipto 7 años de abundancia como nunca ha habido. Más, inmediatamente después, vendrán 7 años de hambre extrema como nunca ha habido. Va a ser tan difícil la situación que de la abundancia que hubo primero ni va a darse cuenta. Así va a ser de crítica la situación. Y entonces el faraón dijo, bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Fíjese, el rey, el faraón, hablándole a un presidiario que además es esclavo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y José le dijo, se lo voy a compartir lo que le dice José, ¿sí? Esto es textual, aparece en Génesis. Capítulo 41, versículos 33 al 36. Así está escrito. Este es el consejo de José, pero un consejo divinamente inspirado. Faraón, provéase ahora de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura, un impuesto. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y junten el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. Y esté aquella provisión en depósito, en almacenes para el país, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no morirá de hambre. Ahora el esclavo que está preso, de ahí lo sacaron, le da un consejo sapientísimo al faraón, y yo me gozo en lo que le dice el faraón. El faraón le dijo a sus siervos, porque les pareció acertado el consejo, le dijo el faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios. Permítame un comentario. Aleluya por miles. Aleluya por miles. ¿Quién va a ser así como José? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Escuche esto porque es glorioso.
Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho, tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo superior a ti. Gloria a Dios, tú serás el segundo en Egipto. Dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, fíjese qué honor. Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen las rodillas, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Aleluya. Ese preso, esclavo, ahora era el segundo gobernante en Egipto. Y venía en su carro, y adelante de él venía un heraldo gritando: este es José, el segundo del faraón, arrodíllense. No era voluntario. Si alguien no quería, lo decapitaban. Se doblaban las rodillas ante José. Claro que sí. Ahora, es tal la hambruna que estaba profetizada en los sueños esos, que en toda la comarca hubo hambre. La gente se estaba muriendo de hambre. Y se supo en Canaán, donde vivía Jacob, sus esposas, sus hijos, que había pan en Egipto. Y los manda a sus hijos a traer pan. Solo retiene a Benjamín, el hermano de José. Pagan allá, y cuando están allá, José los ve. Esto es algo que enternece el corazón. José los ve y los reconoce, pero ellos no reconocen a José. Habían dicho que lo había matado una mala bestia, se lo había comido. José, por la vestimenta real que ahora tenía, cambió en su aspecto, no lo reconocían. Pero José pide que lo saquen un rato y se retira a un lugar apartado y se pone a llorar. José llora de amor, de dolor, de volver a ver a sus hermanos. Él fue robado, secuestrado, vendido a los 17 años y ahora tenía 30. Mire usted, cuántos años pasaron sin verlos. Y ellos, insisto, no lo reconocían. Entonces José manda a traer a su papá, Jacob, y a su hermano Benjamín. Y cuando ellos llegan con toda la familia hebrea, que en ese momento Israel nada más eran 70 personas, hoy son millones, pero en ese momento nada más eran 70 que se hubieran muerto de hambre, si Dios no hubiera puesto a José de la cárcel hasta ser el segundo del faraón. Se salvaron de la muerte por inanición, así se dice, por hambruna. Y esto es algo que cuando José tiene a sus hermanos ahí enfrente y se da a conocer a ellos, todos temen. ¿Cómo? Dijimos a mi padre que te había comido un animal y ahora vemos que eres el segundo, que tienes autoridad. Tuvieron miedo. Sabían que ahora José los tenía en un puño, que si José tronaba los dedos ellos eran decapitados. Pero yo quisiera que usted escuchara, porque voy a leer textualmente lo que José dijo en Génesis 45, versículos 4 al 8. Así está escrito. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Entonces le dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, temblando. Él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Imagínense el pavor que les dio. Ahora pues, fíjense cómo es José, el carácter de José. No se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Y escúcheme, y Dios me envió delante de ustedes para que ustedes quedaran en la tierra vivos, y para darles vida por medio de gran salvación. Así pues, escúcheme,
no me enviaron ustedes acá, sino Dios. Esto es incomprensible. Él me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y como gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios por miles, hermanos. ¿Cómo nosotros tenemos que ver esto? Dios actúa de una manera que escapa de nuestro pensamiento. En Isaías 55 dice, mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes, así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los suyos. Pablo en Romanos 11 dice, qué inescrutables son los designios del Señor. ¿Quién los va a poder entender? Vea esto, lo que parecía un acto de crueldad, que lo fue, lo que parecía una acción de lo más vil, que lo fue preparado por Dios, mire usted, para que ahora ellos no murieran de hambre. Y no solo eso, ahora veían a su hermano, al que odiaron, al que despreciaron, al que le tenían envidia, como el máximo gobernante de Egipto después del faraón. Cuando viene el hambre, los graneros del faraón están repletos. Dice, como nunca había habido cosecha, así estaban repletos los graneros. Y el faraón está tan contento que permite que la hija de su sacerdote más alto, sacerdote de un dios llamado On, Potifera se llamaba él, la hija de él que se llamaba Asenat, se casa con José. Se la da el faraón y tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Eso es algo que usted no debe perder de vista. Le pone un nombre, Sapnat Panea, el que interpreta lo oculto. Ahora, yo quisiera que pensara usted en lo que le voy a leer. Es el el capítulo 41 de Génesis, versículo 49. Son dos versículos que le quiero compartir especiales. 41, 49. Así está escrito. Acopió José, almacenó, acopió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar o pesar, porque no tenía número. Gloria a Dios. Versículo 54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más, doy gloria a Dios por este más en toda la tierra de Egipto había pan. Gloria a Dios. No solo los hebreos, que en ese momento eran 70, sino las naciones que estaban alrededor, iban a Egipto, subían a Egipto a comer, a comprar pan. Y así escaparon de la muerte por hambre. ¿Qué le parece? José, cuando ve que sus hermanos que no lo reconocen se postran ante él porque era el segundo del faraón, recuerda José su sueño profético, vendrían a postarse delante de él. Y entonces José se da a conocer a ellos, se descubre quizás sus hábitos egipcios que tenía y lo reconocen, los afeites, el maquillaje que usan los egipcios hacía que José no fuera reconocido. Pues José se da a conocer a ellos y se dan cuenta que es, y se arrodillan, mas José los levanta y los besa a todos. Ahora ya tiene la posibilidad de traer a su hermano Benjamín, a su papá y a toda la familia. Y José es tan bendecido y haya tanta gracia delante de Faraón que Faraón le dice, lo mejor de la tierra de Egipto es para tu familia. Y le da la tierra más fértil llamada Gosén. Ahí habitaron ellos. Esto es algo que usted no debe perder de vista. Como de lo más bajo el Señor subió a lo más alto, a José. Ahora, casi para concluir le digo algo. José, que tenía razón para haberse desquitado de sus hermanos malos, muestra su amor y su misericordia. Ahora él, cuando ellos se dan cuenta, pasa el tiempo, están ahí y muere Jacob
y ellos tienen miedo. Dice, yo creo que José nos perdonó la vida porque vivía nuestro papá, pero ahora que murió seguro nos va a castigar. Y se presentan delante de José, seguro que temblando. Y escuche lo que dice Génesis 50, 20. Así está escrito, escúchelo con su corazón. Ustedes, desde el 19, José les dijo, no tengan miedo, ¿estoy yo en lugar de Dios? El único que tiene derecho a castigar y a tomar venganza es Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, el castigo. Ustedes pensaron mal sobre mí cuando me vendieron, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que estamos viendo hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Si José se caracterizaba por su talento administrativo, ahora usted ve otra faceta de él, otra virtud, su infinita misericordia, su amor para aquellos. ¿Cómo usted puede ver esto así? Un corazón que tiene todo el derecho, déjeme decirlo así, de desquitarse, de vengarse. Otorga perdón, misericordia y concede la vida, salvándolos de la hambruna. José no permitió, como dice Hebreos, que ninguna raíz de amargura brotara en su corazón. La arrancó, el Señor la arrancó de su corazón y ahora tenía auténtico perdón, dispuesto a no solo perdonar de labios, sino olvidarlo, sacarlo de su mente, no tener rencor ahí, no como nosotros, yo perdono pero no olvido. No, José no era así. Es mi esperanza que a estas alturas usted piense en José como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios me lo permite, y ojalá lo conceda, voy a hablar de ese punto. José, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Pero llamo la atención de ustedes sobre esto. José fue fiel a Dios en la prosperidad, ahí en la casa de su padre. Él era el hijo consentido, el mayordomo, el primogénito. Pero también en la adversidad, vendido como esclavo, siendo el más amado de su padre, ahora como un esclavo, como un animal. Llega y sube ahí en la cárcel, porque Potifar lo compra y llega a ser el segundo de Potifar, y ahora por la calumnia de esa prostituta, él va a la cárcel. Pero ahí también con Potifar él es fiel a Dios, en la cárcel es fiel a Dios, y el Señor lo exalta a ser el segundo de Faraón, y ahí sigue siendo fiel a Dios. Hermano y hermana, este es un problema nuestro. Somos fieles a Dios y decimos que somos fieles a Dios, sí, pero en la prosperidad, en la adversidad. Esto lo sabe Satanás. Satanás le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Job te ama, te respeta, porque lo has enriquecido y has puesto un muro alrededor de él, pero quítalo y vas a ver, déjalo en la miseria, enférmalo, y vas a ver si no blasfema en tu cara. Job no era así. Job amaba a Dios en la prosperidad, en la bonanza y en la adversidad. Y José así fue. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No tenemos por qué andar invitando monigotes ahí, homosexualoides, artistillas ahí, artistillas muy entrecomillados, deportistas. No. Estos grandes hombres de Dios son los que debíamos de tener como modelos para nuestro diario vivir. Que el Señor nos ayude a tener esa imagen de estos hombres que son verdaderos adalides, como se dice elegantemente, paradigmas, ejemplos para nosotros. Otra virtud, y saltó a la vista cuando se enfrentó a la mujerzuela, su santidad. Estaba hecha la hora de placer, no había nadie, no estaba Potifar, el esposo, estaba hecho, nadie lo veía, pero José sabía que el viviente que lo ve estaba pendiente de él, y por eso fue fiel a Dios, porque José era santo. Quisiera que pusiéramos así en dos balanzas, así polarizadas,
En un extremo, José, y en otro extremo, David, el rey. José, ante una tentación sexual que millones no resisten, se mantuvo fiel a Dios. David, ante una tentación sexual que millones no resisten, cayó. ¿Por qué? ¿Quién falló? ¿Dios? ¿Será que Betsabé era muy fea o más bonita que la esposa de Potifar? No es eso. David no estaba en comunión con Dios como José sí estaba en comunión con Dios. Cuando nosotros los cristianos fallamos a Dios es porque perdemos la comunión con Dios, le perdemos de vista, y mucha responsabilidad, fíjese bien, mucha responsabilidad de que un hermano caiga recae en los hombros de nosotros que no estamos orando por él. Más, en cuanto cae, rápido, el pie encima, la lengua vituperando, calumniosa, viperina, buena palabra, de serpiente, para hundirlo más. Piense eso. Hay un dibujo que dice, cuando un hermano cae, ¿cuál es el miembro que usted mueve primero? ¿La mano o la lengua? Reflexione. José, fiel al Señor. No se sorprendan, hermanos, si están viviendo en santidad y en servicio al Señor. No se sorprendan cuando el diablo los ataque. Esto es casi de esperarse, es matemático. Esto es algo que no falla, hermano. Cuando usted ve los grandes siervos de Dios que estaban viviendo en comunión y en servicio activo al Señor, el diablo iba sobre ellos. No se sorprenda usted. José, ya al concluir, ¿cuál fue la clave del éxito de José? Y aquí hay muchos que dan unos métodos y unos estudios, hacen unos libros gruesísimos, dando técnicas y todo esto y estrategias. La clave de José no tiene nada de misteriosa, está al alcance de todos y la encontramos ahí mismo en Génesis. En el capítulo 39, versículo 2, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Así está escrito: Jehová estaba con José. Él fue un varón prosperado y estaba en la casa de su señor, el egipcio de Potifar. Jehová estaba con José. Esa es la clave. No le busque ahí que alguien le dé una revelación ahí. Esto es claro. En el versículo, capítulo 39, 21, le comparto. Así está escrito: Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Versículo 23. El principal de la cárcel no se ocupaba de nada que estaba en su mano, porque Jehová estaba con José, y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Aleluya! ¿Cuál es la razón, la clave del éxito de José? Que Jehová estaba con él. ¿Y por qué Jehová estaba con él? ¿Es que Jehová tiene favoritos? ¿Es que Jehová tiene consentidos? No, lo que entendemos fácilmente y lo demostré es que Jehová estaba con José porque José simplemente estaba con Jehová. Esto es mutuo, es recíproco. Dios respaldaba a José porque José honraba a Dios. Está escrito: Dios honra a los que le honran. Cuando el diácono Esteban va a ser martirizado por el Sanedrín, él dijo así en el capítulo 7 de Hechos y en el versículo 9, y así está escrito: los patriarcas, los hermanos de José, movidos por envidia, fíjese, vendieron a José para Egipto, mas Dios estaba con él. Aleluya, aleluya. Déjese de andar buscando secretos ahí ocultos que alguien iluminado, entre comillas, le está revelando en sus libros. No. La razón, la clave es esa.
José fue exaltado de lo más bajo a lo más alto porque Jehová estaba con él. ¿Y por qué Jehová estaba con él? Porque José estaba con Jehová. Amén. Concluyo diciéndole esto. Gracias a la fidelidad de José, a su santidad, a su lealtad a Dios, a su integridad, es que Israel, que en ese momento eran 70 personas, no murieron de hambre. Ahí se hubiera acabado la nación. Entiéndame. Quizá diga, bueno, ¿y qué? El Mesías prometido desde Génesis 3:15, nuestro Señor Jesucristo, no hubiera nacido. ¿Quién sabe Dios qué hubiera hecho? No se iba a quedar cruzado de brazos. Pero entienda esto. Este hombre intervino y sufrió y lloró y pasó noches de angustia, azotes, lágrimas, para que naciera el Mesías. Por eso dije al principio, en gran parte, gracias a la lealtad de José, es que usted y yo hoy estamos en el camino del Señor, rumbo a la tierra prometida celestial. Esto, mi hermano, en primera, no tiene vuelta. Ya estamos sellados con el Espíritu Santo y nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Y segunda, esto no demora. Es mi oración que esto que le he compartido acerca de José, tan admirable hombre, haya cabida en el corazón de usted. Y así, con una sensación de profundo agradecimiento a mi Padre, lo veo a los ojos, le pido que ore por mí, que no sea dique, sea usted un acueducto para que esta palabra llegue a personas que lo rodean y que yo no voy a conocer aquí en la tierra. Los veré en el cielo, primero Dios, y esto depende en gran parte de usted. Manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo, porque solo así morará bajo la sombra del Omnipotente. Ore por mí, mi hermano y hermana, y le doy un abrazo fracturante, le estrecho fuertemente la mano y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre, que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.